Mi nombre es Pablo César Peña y en esta oportunidad voy a ofrecer una breve exposición sobre uno de los tipos de literatura de no ficción. Me refiero a las crónicas literarias. De acuerdo con Javier Franco Altamar, un investigador colombiano, en Latinoamérica el término crónica remite a un texto periodístico que se construye con el uso de las herramientas expresivas propias y originarias de la literatura. Es decir, que tiene una función informativa o de difusión de un determinado contenido, pero que en su forma apela y se vale de recursos propios de los géneros literarios más tradicionales. El contraste con respecto a la región, es decir, a Latinoamérica, es necesario, puesto que en España a este tipo de textos se le engloba más bien bajo la denominación de periodismo literario, mientras que en los Estados Unidos, más aún a partir de la década de los 70, se le conoce como el nuevo periodismo. También Claudia Berrigrandi, investigadora argentina, comenta la relevancia que tiene la crónica en el espacio latinoamericano y señala que la crónica ha sido también un medio no exclusivo para ejercitar la definición de la identidad latinoamericana en oposición a una identidad anglosajona o ibérica. Entonces esto también permite contemplar a la escritura de la crónica como una extensión del espacio público y donde se propicia o se permite el encuentro de ideas, ¿no? A partir de la descripción de hechos reales. De esta manera podríamos encontrarle cierto emparentamiento con los ensayos, puesto que también hay un punto de vista que defiende una idea. En el caso de la crónica, hay, sin embargo, especial énfasis en la narración de un conjunto de hechos. Volviendo a Javier Franco Altamar, él señala que la acepción inicial de crónica en español aludía a la reconstrucción de acontecimientos del pasado fijados por escrito. Y entre las características que él identifica en este primer momento es que posteriormente, este tipo de relato va a ser considerado como parte del periodismo, pese a que el periodismo como actividad es mucho posterior al uso de este tipo de relatos. Eh, Otra idea que aporta Javier Franco Altamar es que con crónica se remite a la reproducción de hechos reales, de cosas que de verdad ocurrieron y que son traídas al presente en respeto de su nota original sobre el tiempo. Sin duda, la crónica es también un género que lucha contra el olvido, porque claro, al describir eventos que ya han pasado, inevitablemente siempre hay un retorno a la memoria, ¿no? Y otro aspecto que también resalta Javier Franco Altamar es que la crónica no puede ser vista como un texto histórico. Se trata más bien de una aproximación desde el relato, desde un narrador que coloca el acento en una o en muchas de las dimensiones de un hecho histórico. Esto quiere decir que esta posición o este punto de vista va a depender de este autor, y necesariamente cualquier autor de crónicas va a tener su propio punto de vista. Ello implica que la mirada desde la crónica nunca va a poder ser del todo objetiva. Ahora bien, desde otra perspectiva, Andrés Alexander Molina señala que existe una tradición de la crónica dentro de la historia de Latinoamérica. Él encuentra conexiones con los cronistas de Indias, estos sujetos europeos que por medio de la palabra exploraron el territorio recién descubierto y conquistado de América, para luego entroncarlo con otro movimiento muy relevante en el proceso intelectual, histórico, cultural de esta región, y es con relación al modernismo. Aquí también podríamos retomar algunas ideas de Javier Franco Altamar, quien señala que a través
periodismo, a través de la incursión de los poetas modernistas en el periodismo, es que se trasladan recursos de la poesía a la narración y la descripción de acontecimientos de la realidad. Andrés Alexander Puerta Molina también reconoce que hay una práctica con regularidad, dado que entran en el circuito periodístico, tienen que estar preparados los textos de un día para otro. También, sin embargo, al estar publicando a través de diarios, los modernistas entraban en contacto directo con la gente, los lugares y las acciones de la coyuntura. Asimismo, hay una reflexión diferente que aparece en la crónica y que no aparecía o no podía aparecer en la poesía. Entonces, sin duda, el modernismo es otro gran momento y relevante en la tradición de la crónica en Latinoamérica. Puerta Molina también señala que entre los 60s y 70s es un momento también que hay que prestar especial atención. Por mencionar un par de nombres, en esta época Rodolfo Walsh, el argentino, y Gabriel García Márquez, el colombiano, producen textos cronísticos sin duda de alta calidad. En el caso peruano podríamos mencionar al periodista Guillermo Thorndike, ¿no? Ahora bien, Puerta Molina también señala algunas de las características de los cronistas latinoamericanos de la actualidad, y es que existen o se ven en la necesidad de encontrar una poética de la realidad y se inscriben en la tradición periodística de sus respectivos países, ¿no? Aparte, la crónica literaria latinoamericana del siglo XXI propiamente ha tenido que encontrar refugio en las revistas, porque la complejidad de sus textos, la necesidad de desenvolver sus historias, requieren un tiempo para ser atendidas y disfrutadas que en el espacio de la prensa del día a día no encontrarían. Entonces aquí podríamos tener aquí algunos de los rasgos más relevantes de las crónicas literarias.